salvación en el tiempo de la gran tribulación. ¿Sí? Vean, mis queridos hermanos, el mundo cada día aumenta en su maldad, cada día se aleja más de Dios, ¿sí? Y si justamente es de venir para el tiempo del fin el juicio de Dios, es por eso, por la maldad del mundo, ¿sí? Porque es el tiempo en que, como dice la Biblia, la ira de Dios se derrama sobre este mundo. Entonces ahí viene la pregunta: en el tiempo de la gran tribulación, ¿habrá gente que se salve? ¿Sí? ¿Habrá todavía la oportunidad para que las personas que se arrepientan alcancen la salvación de Dios? Entonces, vamos a ir esas preguntas, ¿no?, respondiendo con este estudio. Quiero primeramente, leer ciertos pasajes que nos van a dar una visión de cómo es el corazón y la sociedad, ¿no?, en los tiempos del fin, cuáles las consecuencias del hombre que muere en pecado y cómo Dios va a dar la última oportunidad. ¿Cuáles son esos medios o esos métodos, esos instrumentos que Dios usará en el tiempo del fin? Bien, entonces vamos con la primera parte, ¿no? La condición del hombre en los postreros tiempos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bien, entonces, la palabra del Señor dice claramente que en los postreros tiempos, ¿sí?, serán tiempos peligrosos, porque justamente la sociedad en general, ¿no?, estará totalmente, digamos, ¿no es cierto?, entregada a la maldad y al pecado. Vemos aquí en los versos que hemos leído un cuadro, ¿no es cierto?, de un hombre, hablando como ser humano, ¿no?, entregado totalmente a sí, es decir, egoísta, ¿sí?, amador de sí mismo, dice. También dice, amador más de los deleites que de Dios mismo, ¿sí? Es decir, una persona o una sociedad totalmente materialista, que busca solamente la satisfacción personal, se ha olvidado de Dios, y que quizás por satisfacer esas necesidades o esos caprichos y placeres, no le importa si será o no será la voluntad de Dios. O sea, ya no lo toma en cuenta Dios. Dice, sin afecto natural. El afecto natural, estamos hablando del amor, por ejemplo, de un padre hacia un hijo, de un hijo hacia su padre, ¿sí? El amor que se tiene entre familias es algo natural, que no requerimos, por decirlo así, esfuerzo, está ya en nosotros. Pero aquí dice que han perdido incluso el afecto natural. Por eso dice también más allá que se vuelven, dice, desobedientes a los padres. ¿Se da cuenta? ¿No? O sea, hacia adentro del hogar hay un quebranto también total. O sea, no es afuera hacia la sociedad, también es hacia adentro, no puertas adentro. ¿Ya? Avaros, vanagloriosos, soberbios. Es decir, buscan solamente agradar a los hombres. En fin, bueno. Y en 1 Timoteo, hermanos, si me acompañan en el capítulo 4, verso 1 y 3, nos dice que esta maldad también la podemos encontrar, o la vamos a encontrar incluso en las iglesias, ¿no? Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Esto está hablando de los creyentes,
Porque ¿quién va a apostatar de la fe? Sino solamente los creyentes, pues, ¿no? No está hablando aquí del mundo incrédulo, está hablando de la iglesia, ¿sí? La crisis también está metida, o estará metida en los postreros días en la iglesia. Pero ¿cuál es esa crisis? Apostatar de la fe, escuchar espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Es decir, el engaño. El engaño es lo que va a estar presente. Por eso, mis hermanos, siempre nosotros debemos tener cuidado con aquellos, con esas tendencias, ¿no?, que a veces escuchamos y prédicas que nos vienen a enseñar cosas nuevas, o pretenden enseñarnos cosas nuevas y a nosotros nos parecería una novelería, ¿no?, lo que está ocurriendo. Mucho cuidado, porque el diablo es muy astuto en presentar doctrinas que aparentemente son cosas extraordinarias, pero que en sí lo que están encerrando es apartar a los creyentes del verdadero camino de la cruz. El Señor decía, si alguien quiere venir detrás de mí, tome su cruz, ¿no? Niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero la doctrina de demonios por lo general le pinta bonito un camino de prosperidad, de esto, del otro, y se olvidan del camino de la cruz. Doctrina de demonios. Bueno, aparte de estos versos, también Jesús dijo que la venida de Él será como en los días de Noé. ¿Y qué pasaba en los días de Noé? Una lectura de Génesis 6 podemos darnos cuenta que la sociedad en aquellos días asimismo se había apartado de Dios. Y la característica principal era la violencia. La tierra, dice la Biblia, estaba llena de violencia. Y dígame si acaso eso no estamos también viviendo. Violencia, asimismo, desde adentro de la casa, ¿no? Se escucha crímenes que antes tal vez ni siquiera habíamos escuchado. Los propios hermanos pequeñitos matando a sus otros hermanos, ¿sí? Hemos visto personas que matan a las familias, a sus propias familias, y se matan luego a sí mismos. Ya en casos extremos, miren, o sea, todas las cosas que estamos viviendo. Y afuera, el terrorismo. ¿Saben cómo la gente en otros países matan sin piedad a aquellos que no piensan igual que ellos? Por razones políticas, otras razones religiosas, ¿no? Entonces la violencia, como en los días de Noé, también Jesús dijo, será en los días previos a su venida. Muy bien. Les he dado hasta aquí entonces lo que la Biblia dice, ¿no es cierto?, cómo serán los hombres en los postreros días. Y hemos visto que la maldad aumenta. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? En Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, verso 19, cuando habla de las obras de la carne, termina él diciéndonos las consecuencias de vivir en el pecado. Dice así: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Escuche, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, mire, ¿cuál es la consecuencia de que una persona, ¿no? Por ejemplo aquí, como dice, le encanta tomar, se emborracha? ¿Cuál es la consecuencia de que ha muerto en pecado? No heredará el reino de Dios. Y si alguien es iracundo y vive de las iras, de los celos y las contiendas, no se arrepiente, ¿cuál es la consecuencia? No heredará el reino de Dios. Y si alguien vive en adulterio, fornicación y todos esos pecados sexuales, no heredará el reino de Dios. Y si a alguien le gusta la brujería, la hechicería, de igual forma. ¿Cuál es la consecuencia? La perdición eterna. Bien, mis hermanos. Ahora, si esa es la condición del hombre, y esa es la consecuencia de un hombre que no se arrepiente, no nos llama a nosotros
una urgencia entonces por predicar la palabra de Dios. ¿Cuál será el sentir de Dios? Hermano, la Biblia dice bien claramente: Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es bueno y misericordioso, y dará el tiempo que sea necesario y llamará a las personas, ¿no es cierto?, a fin de que se arrepientan. ¿Sí? Pero todo tiene su tiempo y llegará el fin. ¿Qué pasará allí? Entonces ahora yo quiero, hermanos, que pasemos al Apocalipsis, a ver justamente cómo es lo que Dios va a obrar en el tiempo de la tribulación a favor de la salvación de la humanidad, como ya dando la última oportunidad, ¿no es cierto?, antes de que el Señor descargue toda su ira y termine con la maldad en esta tierra. Apocalipsis 7, por favor. Hay tres cosas que les voy a leer, ¿no?, que nos muestran los métodos que Dios va a emplear. La primera está aquí en Apocalipsis 7. Dios va a levantar un ejército de predicadores. Digámoslo así, Dios va a levantar un ejército de apóstoles, los apóstoles de la tribulación. Yo le pongo ese nombre, apóstoles, pero no es que aparece eso en la Biblia. Vamos a leer, por favor. Dice, después, desde el verso 1, ¿no? Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía desde donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, escuche, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Sí? Entonces, aquí hay un ejército, que yo digo ejército porque hablamos de 144,000 personas, de nacionalidad israelita. 12,000 de cada una de las tribus de Israel. No son gentiles. No, ahí no entramos nosotros. Estamos hablando ya de un grupo especial de israelitas que Dios va a levantar en el tiempo del fin. 144,000. Ahora, como usted ve allí, dice que están puestos el sello de Dios en sus frentes. ¿Sí? El sello de Dios que muestra que son propiedad de Dios. Son llamados y son gente consagrada a Dios. ¿Cuál es el mensaje que ellos van a llevar? El mismo que llevamos nosotros. Por esto también en una parte se le llama el Evangelio eterno. ¿Sí? Porque el mensaje es el mismo. Jesucristo dijo, para que prediquen en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Amén. Ese es el mensaje. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Y confíen en la sangre de Cristo, porque es el único que con su sangre puede limpiarles y darles vida eterna. Ese es el mensaje que van a ir llevando estos 144,000. Y los voy a demostrar ahora. Porque en el mismo capítulo, a partir del verso 9, nos da una visión del resultado que va a tener la predicación de esos 144,000 siervos de Dios. Leamos en el verso 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Vean, mis queridos hermanos, ¿cuál fue el resultado de la predicación de ellos? Dice, una gran multitud que ni siquiera se la puede contar, de entre todas las naciones que han sido salvados. Millones de personas que han sido ganadas para Cristo. Quizás me pueda preguntar, pastor, pero ese verso no hablará tal vez de todos los redimidos de todos los tiempos que están ya en el cielo. No, mis hermanos, están hablando de los que son salvos en la gran tribulación, porque en el versículo 13, por favor, leamos, dice así, mire, entonces uno de los ancianos del cielo, ¿no?, habló diciendo:
estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, escuche, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Gloria a Dios, amén. ¿Hay o no hay salvación? Ese es nuestro Dios, hermanos. Un Dios bueno y misericordioso. ¿Sí? Han salido de la gran tribulación. Sí va a haber tiempo, sí va a haber oportunidad. Pero más difícil, dice el hermano Estela. Bueno, puede ser, ¿no? En verdad, puede ser. Ahora, hermanos, algo le iba a decir. Bien, justamente, este grupo de los 144,000 judíos, ¿por qué ese grupo y por qué no la iglesia? Porque nosotros, si interpretamos bien, como le decía el domingo pasado, las Escrituras, creemos firmemente, ¿no?, que el arrebatamiento de la iglesia ya había ocurrido antes de empezar la tribulación. Entonces ya nosotros no estamos. Nosotros somos hoy los siervos de Dios, quienes llevamos el mensaje del Evangelio. Pero una vez que la iglesia ha sido arrebatada a los cielos, Dios levanta este grupo de israelitas. Ellos son los nuevos apóstoles en el tiempo de la tribulación. Ya, ahora vean, mis hermanos, ¿por qué si el mundo, como hemos leído al inicio, está tan o sea, se ha dedicado a la maldad, ¿no es cierto? Ha crecido la maldad. ¿Cómo es que en la tribulación que la maldad pues llega al extremo, vemos más bien que el corazón de las personas se vuelve a Dios? ¿Qué ha pasado? ¿Sabe lo que ha pasado? Que todas esas calamidades que comienzan a caer sobre la tierra, ¿sí?, es lo que hace que las personas se vuelvan a Dios. Porque cuando todo está bien, el ser humano se aleja de Dios. Pero cuando las cosas se ponen duras y difíciles, levanta su mirada al cielo, a un Dios que siempre estará ahí para recibirle. Entonces, quizás no solamente es este grupo de siervos de Dios ungidos por el Espíritu Santo, sino que además las calamidades que están ahí pasando en la gran tribulación hace que se vuelvan a Dios. Mire, yo quiero contarles algo curioso que pasó aquí hace muchos años y que a la vez yo creo que debería en parte darnos un poco de vergüenza como cristianos, ¿no? Pero pasó. El 6 de junio de 1996, hasta la fecha me acuerdo. ¿Pero por qué me acuerdo de la fecha? Porque se hizo no aquí en la iglesia ni en las iglesias cristianas, sino en el mundo que no conoce a Dios, se hizo una tremenda publicidad diciendo que el día 6 del sexto mes del año 96 nace el anticristo. Porque era el 666, no, el 6 de junio del 96. Nace el anticristo. Entonces, ese día se podía ver una fila larga en las iglesias católicas, ¿no? Porque llevaban a sus niños chiquitos a bautizarles, para que no sea su niño el anticristo. Y créanme ustedes, ese día era un día entre semana, era como un miércoles, era un martes, y teníamos aquí culto. Es el único, en los 25 años que tenemos aquí en la iglesia, el único martes que se ha llenado la iglesia. ¿Usted creerá que los cristianos también se dejaron llevar por eso? Y con el miedo del anticristo vinieron acá al culto. Por eso digo, debería darnos un poco de vergüenza. Sí, mis hermanos. Cuando pasan cosas, cuando nos vienen las cosas difíciles, buscamos de Dios. Entonces, por eso es que vemos ese despertar en el tiempo de la tribulación. Bien, mis hermanos, para terminar esta primera parte de los 144,000, vamos a Apocalipsis capítulo 14. Porque ellos también terminan su trabajo, ¿no? Terminan su trabajo y esa cosecha que ellos tuvieron también, obviamente, termina en un periodo de la tribulación. Así que de esos 144,000, pues si son los mismos que
del capítulo 7, estos que están en el capítulo 14, ahora ellos los vemos en el cielo. O sea, terminaron su trabajo, ahora están en el cielo. Leamos, verso 1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron, escuche, redimidos de entre los de la tierra. Como dice redimidos, y están allá en el monte Sión del cielo con Jesús, ya ellos terminaron su trabajo, ahora están allá, les digo, ¿no? Partieron. Y la descripción que nos dan de estos siervos de Dios en el verso 4 y 5 también es bastante sorprendente. Leamos. Estos 144,000, ¿no? Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. O sea, mire esa perfección en su madurez cristiana de estos hombres, ¿no? Y quizás mujeres también, no sé. Entonces, primero dice, no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Pienso que este verso lo que está hablando es de que ellos prefirieron no casarse, ¿sí? Para consagrar su vida a Dios y al servicio de Dios, totalmente solteros, ¿no? Es decir, para entregarse de lleno, ¿no? También dice, no fue hallada mentira en sus labios. O sea, no mintieron. Eso habla mucho cuando las personas dicen la verdad, ¿no? Dicen mucho de ellos, y cuando dicen mentiras también dicen mucho de ellos, ¿no? Las personas, cuando son rectas, como dice ahí, pues son sin mancha delante de Dios, nunca mienten. Y dice, como resumiendo todo, siguen al Cordero por donde quiera que va. Mira la consagración de ellos, ¿no? Bien, voy a pasar ahora a la segunda parte. Terminó el trabajo de estos 144,000, la cosecha fue abundante. Ahora, ¿a quién le toca tomar la posta? En los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, ¿no? Y quizás ya al final casi, ya cuando estamos por ver que la ira de Dios se desata sobre el anticristo. ¿Sabe a quién? ¿Sabe quién va a tomar la posta de la predicación del Evangelio? 3 ángeles. Vamos a seguir leyendo ahí. Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esta es la primera y la última vez que vemos que Dios encarga a los ángeles la predicación del Evangelio. Porque ya el apóstol Pedro dice, ¿no es cierto?, que a los ángeles no se les ha encargado eso, sino a nosotros. Pero como nosotros ya no estamos, ¿verdad? La iglesia ha partido en el rapto, los 144,000 ya no están. Los ángeles, estos específicamente, estos 3, se les ha encargado que prediquen el Evangelio. Ahora, ¿cómo será su aparición? ¿No? O sea, ¿aparecerán como hombres? ¿Aparecerán como ángeles? Eso no nos dice la Biblia. Pero que son ángeles, ¿ya? ¿Y cuál es el mensaje de ellos? Dice el Evangelio eterno, o sea, no ha cambiado, la misma palabra, ¿no es cierto? Pero en el verso 7 hay un énfasis dentro de ese Evangelio, hay un llamado que ellos hacen. Leamos. Diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces el énfasis en el mensaje del Evangelio eterno en ese tiempo es ese, que teman a Dios y lo adoren solamente a Él, al Creador, ¿no? Y que además sepan que la hora del juicio ha llegado. Con ese mensaje va a estar por todas las naciones predicando ese ángel. En el verso 8, el segundo ángel. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación.
Entonces el mensaje de este otro ángel es el de que llegó el tiempo en que esa Babilonia, que es la Babilonia económica, política y religiosa de los últimos tiempos, llegó a su fin. ¿Sí? La Babilonia religiosa es la gran ramera, de Apocalipsis 17, ¿no? Llega a su fin. La Babilonia económica, que se describe también en Apocalipsis 17 y 18, ¿no? Y política, dedicada al comercio mundial, dedicada a vender incluso almas de hombres, ¿no? Es decir, esclavos. Entonces todo eso llega a su fin. Y el tercer ángel, hermanos, vamos a ver el mensaje del tercer ángel, verso 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces, el mensaje del tercer ángel es una advertencia clara: quien se deje poner la marca de la bestia en su frente o en la mano, irá a la perdición eterna. No hay perdón, no hay después cómo volver atrás. Quienes le vendan su alma al anticristo, vendan su alma al diablo mismo, no tendrán luego oportunidad de salvarse. Aquí está escrito: tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. Verso 11: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Está claro? No hay para ellos ya salvación. Entonces es el mensaje de los ángeles. Bueno, mis hermanos, falta solamente un dato más, ¿no? Después o adicionalmente, digamos, al mensaje de estos ángeles, Dios va a levantar dos profetas. En Apocalipsis 11, por favor, se los llama los dos testigos. Como puede darse cuenta, Dios no se queda callado. Amén. El Señor hasta el final está dando su mensaje, llamando a los hombres al arrepentimiento, advirtiendo del juicio, porque Él quiere que todos se salven. Muy bien, en Apocalipsis 11, por favor, verso 1, vamos a ver el mensaje de los dos profetas. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Como ya había explicado antes, según Mateo 24, cuando Jesús habló de la abominación desoladora, le decía: para que haya abominación desoladora, va a ser otra vez reconstruido el templo en Jerusalén. Templo que hasta la fecha de hoy no lo tienen los judíos. Pero en su momento será reconstruido. Y eso, a ese templo hace referencia este versículo, cuando dice que mide o que midan, ¿no?, a quienes adoran en ese templo. Pero también dice que el patio estará entregado a los gentiles por 42 meses, es decir, los 3 años y medio que dura la gran tribulación. Usted, como me escuchó en otros mensajes, el anticristo va a llegar al templo de Jerusalén y va a él declararse Dios. Esa es la abominación desoladora, ¿no? Cuando él llega al templo y dice: yo soy Dios, y persigue a los verdaderos creyentes que obviamente no lo aceptan. Entonces, cuando el anticristo está allí en Jerusalén haciéndose pasar por Dios, ¿sí?, es cuando Dios levanta 2 profetas en contra del anticristo y de los seguidores de él. Pero estos 2 profetas no están con el mensaje como del primer ángel o de los 144,000, ¿no?, que está llamando al arrepentimiento. El mensaje de los 2 profetas es un mensaje más bien de castigo que anuncia a los seguidores del anticristo, ¿no? Mire, por favor, verso 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Escuche, mire:
Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Entonces la autoridad y en sí el ministerio de ellos, ¿no?, es muy diferente al que hemos visto como iglesia, como los casos que les conté antes. Es un ministerio de castigo. Ellos están anunciando el castigo al anticristo y a sus seguidores, ¿no? Por tanto, levanta también a la gente que los odia a ellos, ¿no? Los odia, no quieren escuchar el testimonio de Dios. Entonces habrá algunos que quieran hacerles daño. Inmediatamente la maldad se les devuelve a ellos mismos. Si quieren matarlos, de igual forma. O sea, esto es, no sé, ustedes tal vez recuerden un pasaje en Hechos, creo que es el capítulo 13, ¿no es cierto? Cuando Pablo sale en misión y dice que llegó a cierto lugar y había un mago que se oponía. Y el apóstol Pablo le dijo: hijo del diablo, ¿hasta cuándo estarás trastornando los caminos del Señor? Ahora te quedarás ciego. Y ¡tac!, se quedó ciego. Pues mire cómo el castigo de Dios llegó por la boca del apóstol Pablo, ¿no? Quien con toda autoridad, lleno del Espíritu Santo, no fue él, fue Dios a través de él, ¿no?, quien anunció un castigo sobre ese mago que estaba impidiendo que la gente crea en el Señor, ¿no? Se quedó ciego por la palabra del apóstol. Entonces, algo parecido, pero en una dimensión mucho más grande, obviamente, ¿no? Es lo que estos están haciendo. Predican o dan testimonio en contra del anticristo. Alguien quiere hacerles daño, inmediatamente sale el juicio de la boca. ¡Pum! El mal que les querían se les devuelve. Sigamos leyendo. Verso 6. Escuchen, miren. Los castigos. Estos tienen poder, dice, para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Ahora escuche, también a ellos les toca terminar su testimonio. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, o sea el anticristo, ¿no?, que sube del abismo, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, solamente cuando ya acabaron su testimonio, Dios permite que ellos mueran de esa manera. Y estarán sus cadáveres ahí tendidos en Jerusalén, y no dejarán que nadie les entierre. Y en el verso más abajo dice que incluso los moradores de la tierra estarán felices y contentos. Por fin se murieron estos que nos atormentaban y nos castigaban. Estarán felices. Dice ahí que incluso se mandarán, en el verso 10, ¿no?, que se mandarán regalos unos a otros por la felicidad que tienen de que ya por fin se murieron los profetas de Dios. Pero ¿sabe lo que pasa? Verso 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. O sea que Dios hizo un milagro a la vista de toda esa gente incrédula, ¿no? Resucitarlos y llevárselos al cielo también arrebatados, ¿no? Verso 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron, escuche, y dieron gloria al Dios del cielo. Ay, mire, o sea que ya en lo último, porque este es el último, ya con esto, como decir, ya Dios cierra la boca, ¿no? Y dice, ya pues llegó el fin. Ahora ya solamente se descarga la ira de Dios de las copas de la ira, ¿no?, que se describen al final. Y aún ahí hay gente que, viendo esto, dice que tuvieron temor de Dios y le dieron gloria. Es decir, como que se pudo rescatar, ¿no?, a los últimos ya, a los últimos que llegaron a creer en el Señor, ¿no?
Vean, mis hermanos, entonces ya finalizando, ya concluyendo este mensaje. ¿Quién gana la guerra? Dios. ¿Amén? No el diablo. El diablo hace las suyas hasta donde Dios le permita. Pero quien tiene el control del mundo y de la historia es nuestro Señor. ¿Sí? Y a todos aquellos que Dios ha llamado y escogido para salvación, pues van a tener la oportunidad de escuchar el mensaje, ahora o en la tribulación, pero Dios rescatará a sus escogidos. Amén. Dios rescatará. La maldad finalmente llegará a su término, porque cuando Jesús descienda del cielo, a toda la gente los llamará delante de Él, al juicio del inicio del milenio, ¿no? Y apartará, dice la Biblia, así como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Y los cabritos que representan a los que no fueron salvos en el tiempo de la gran tribulación, el Señor les dirá malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero la buena noticia es que a aquellos que el Señor ahí llama mis ovejas, ¿no es cierto? Las ovejas, y les dirá benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Por tanto, de que habrá gente salva, habrá gente salva. Y Dios se guardará su remanente para que hereden el reino preparado para el tiempo que se llama el milenio, ¿no? Así que hay buenas noticias. Miren, en medio de tanta mala noticia de la gran tribulación, hay buena noticia, amén. Hay esperanza, que Dios, nuestro Dios es bueno, ¿no es cierto? Bueno, vamos a terminar entonces orando, por favor, si nos ponemos de pies. Y quisiera pues hacer un llamado, como siempre, a que nos reconciliemos con el Señor. Si hay alguien aquí que necesita reconciliarse con Dios, este es el momento. Puede usted orar a Dios y pedirle el perdón. Mi buen Dios y Padre Celestial, en esta mañana queremos darte gracias por tu infinito amor que tienes para con todas las almas, Señor, queriendo que todos se salven, que ninguno se pierda. Te damos las gracias, Padre, por las cosas maravillosas que haces y que harás en los tiempos del fin. Mi buen Dios, perdona nuestros pecados. Amado hermano y amigo, si usted quiere reconciliarse con el Señor, dígale, Señor, en esta mañana yo vengo a ti y te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por alejarme de ti, y quiero que la sangre preciosa de tu Hijo me limpie y me haga una nueva criatura. Ore con sus propias palabras y dele gracias a Dios.